Realidad y fantasía o cómo se construye el corral de la infancia. Por Graciela Montes. La querella entre los defensores de la realidad y los defensores de la fantasía es una vieja presencia en las reflexiones de los pedagogos acerca del niño y de lo que le conviene al niño. Según el parecer de muchos, una de las cosas que menos conviene a los niños es precisamente ogros, hadas, brujas, varitas mágicas, seres poderosos, amuletos milagrosos, animales u objetos que hablan, argumentan, deberían desterrarse sin contemplaciones de los cuentos. El ataque se hace en nombre de la verdad, de la fidelidad a lo real, de lo sensato y razonable. Ya Rousseau había determinado que poco y nada habría de intervenir la literatura en la esmeradísima educación de su Emilio, y mucho menos los cuentos de hadas, lisa y llanamente mentirosos, y después de él innumerables voces se levantaron contra la fantasía. Los pedagogos del siglo XVIII, como la famosa Madame de Genlis, como Madame Le Prince de Beaumont, autora del Almacén de los niños o diálogos de una prudente institutriz con sus distinguidos alumnos, aunque autora también, hay que reconocer, de un maravilloso desliz, La Bella y la Bestia, como Bergin, como Wesley, como Trimmer, la condenarán por falsa, por supersticiosa y también por ajena a las conveniencias sociales. Los cuentos de hadas serán para la Genlis propios de sirvientes. A esta condena tradicional se agregará luego otra, formulada a la luz de la psicología positivista. La fantasía no solo es insensata, también puede resultar nociva. Con los cuentos truculentos, sanguinarios y feroces que leyeron los niños hasta ayer, es lógico que aumentara la criminalidad en tiempos de guerra y en tiempos de paz, decía el mensaje del Comité Cultural Argentino, que sirvió como prólogo al libro de Darío Guevara, Psicopedagogía del cuento infantil, un clásico de los años 50. Y para no quedarnos en los 50, digamos que en 1978, durante la dictadura militar argentina, un decreto que prohibió la circulación de La Torre de Cubos de Laura de Betach hablaba en sus considerandos de exceso de imaginación, ilimitada fantasía, dice. Ese exceso imaginario, junto con el cuestionamiento social, se proponían como causas principales de la censura. Vale la pena reproducir el boletín número 142 de julio de 1979, por el cual el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe prohibió el uso del libro en las escuelas. Nivel primario. Prohibición de una obra. La provincia de Santa Fe ha dado a conocer la resolución número 480 con fecha 23 del 5 del 79, Buenos Aires, 23 de mayo de 1979. Visto que se halla en circulación la obra La Torre de Cubos de la autora Laura de Betach, destinada a los niños cuya lectura resulta objetable, y considerando que toda obra literaria para niños debe reunir las condiciones básicas del estilo, que en ello está comprometida no solo la sintaxis, sino fundamentalmente la respuesta a los verdaderos requerimientos de la infancia, que estos requerimientos reclaman respeto por un mundo de imágenes, sensaciones, fantasía, recreación, vivencias, que inserto en el texto debe estar comprendido el mensaje que satisfaga dicho mundo, que del análisis de la obra La Torre de Cubos se desprenden graves falencias tales como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos sociales, objetivos no adecuados al hecho estético, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes. Que algunos de los cuentos narrados incluidos en el mencionado libro atentan directamente al hecho formativo que debe presidir todo intento de comunicación, centrando su temática en los aspectos sociales como crítica a la organización del trabajo,
la propiedad privada y al principio de autoridad, enfrentando grupos sociales, raciales o económicos con base completamente materialista, como también cuestionando la vida familiar, distorsas y giros de mal gusto, lo cual en vez de ayudar a construir lleva a la destrucción de los valores tradicionales de nuestra cultura. Que es deber del Ministerio de Educación y Cultura en sus actos y decisiones velar por la protección y formación de una clara conciencia en el niño, que ello implica prevenir sobre el uso como medio de formación de cualquier instrumento que atente contra el fin y objetivos de la educación argentina, como asimismo velar por los bienes de transmisión de la cultura nacional. Por todo ello, el Ministerio de Educación y Cultura resuelve: 1. Prohibir el uso de la obra La Torre de Cubos, de la obra de Bretage, en todos los establecimientos educacionales dependientes de este ministerio. Segundo, de forma eso. La fantasía es peligrosa. La fantasía está bajo sospecha. Y podríamos agregar, la fantasía es peligrosa porque está fuera de control. Nunca se sabe bien a dónde va, a dónde lleva. Aunque, ¿de qué se acusa en realidad a la literatura infantil cuando se la acusa de fantasía? ¿Por qué tanta pasión en la condena? ¿En nombre de qué valores se lanza el ataque? ¿Qué es lo que se quiere proteger con ese gesto? Tengo la impresión de que en esta aparente oposición entre realidad y fantasía se esconden ciertos mecanismos ideológicos de revelación o ocultamiento que les sirven a los adultos para domesticar y someter, para colonizar a los niños. Mecanismos no del todo claros, hasta un poco secretos, que parecen estar estrechamente vinculados con esa especie de bicho raro que es la literatura infantil, un campo aparentemente inocente y marginal donde, sin embargo, se libran algunos de los combates más duros y más reveladores de la cultura. De modo que hacer pie en la literatura infantil puede ser un buen modo de ingresar a esos mecanismos secretos. Primero habrá que despejar el terreno. ¿Qué es la literatura infantil? Para empezar, si la literatura infantil merece el nombre que tiene, si es literatura, entonces es un universo de palabras con ciertas reglas de juego propias, un universo de palabras que no nombra al universo de los referentes del mismo modo como cada una de las palabras que lo forman lo nombraría en otro tipo de discurso. Un universo de palabras que, sobre todo, se nombrara a sí mismo y elude simbólicamente a todo lo demás. Por dar un ejemplo burdo, nadie corre a buscar un balde de agua cuando lee el relato de un incendio. Sabe que el fuego está al servicio del cuento. Sin embargo, y aunque muchos puedan pensar que esto es evidente, el mensaje de los pedagogos que cité antes, por ejemplo, o el decreto de 1978 imaginan una relación tan directa y tan ingenua entre las palabras y las cosas que recuerdan al que busca el balde para apagar el incendio del cuento. Está bien. Se defenderían los que corrieron a buscar agua, será literatura, pero es literatura infantil y esa palabrita basta para que todo se trastorne, para que entren a terciar otras fuerzas, para que cambien las reglas del juego. Porque lo infantil pesa mucho, y para algunos mucho más que la literatura. Al respecto, es interesantísima la polémica que se desarrolló en Francia entre Rui Vidal, un editor de vanguardia de libros para niños, y la psicoanalista Françoise Dolto, cuyos argumentos fundamentales pueden leerse en el artículo Rui Vidal en La literatura para niños y jóvenes, guía de exploración de sus grandes temas, de Marc Soriano, Buenos Aires, Coligüe, 1995. Es natural, no puede dejar de pesar
Una literatura fundada en una situación comunicativa tan despareja, el discurso que un adulto le dirige a un niño, lo que alguien que ya creció y sabe más le dice a alguien que está creciendo y sabe menos, no puede dejar de ser sensible a este desnivel. Es una disparidad que tiene que dejar huellas. Pero ¿cuáles son las huellas que deja? ¿Y quién es el que deja marcas? ¿El niño al que el texto busca como lector o más bien el adulto en el que se originó el mensaje? En realidad, es fácil darse cuenta de que todo lo que los grandes hacemos en torno de la literatura infantil, no solo cuando la escribimos, también cuando la editamos, la recomendamos, la compramos o la soslayamos, tiene que ver no tanto con los chicos como con la idea de nosotros, los grandes, tenemos de los chicos con nuestra imagen ideal de la infancia. Y ahí llegamos al ojo de la tormenta. La relación entre los grandes y los chicos no es una campiña serena, sino más bien una región difícil y escarpada, de a ratos oscura, donde soplan vientos y tensiones. Un nudo complejo y central a nuestra cultura toda, que sería tonto pretender despejar en pocas palabras. Me limito a señalar que nuestra sociedad no ha confrontado todavía serenamente, como el tema merece, su imagen oficial de la infancia con las relaciones objetivas que les proponen a los niños. Porque una cosa es declamar la infancia y otra muy diferente tratar con niños. Solo cuando franquemos nuestra relación con ellos podremos franquearnos con su literatura. Hoy apenas estamos aprendiendo a cuestionar algunas de las muchas hipocresías con que ocultamos nuestra relación con la infancia. Al menos hoy lo infantil es problemático. Pero, ¿qué es lo infantil? Hoy todo el mundo habla de infancia. Sabemos, sin embargo, que durante muchísimos años la cultura occidental se desentendió de los niños. Tal vez sugieren los demógrafos porque los niños morían como moscas y no valía la pena el esfuerzo de detener la mirada en ellos. Y que fue tardíamente a partir del siglo XVIII cuando se empezó a hablar de infancia. Hasta entonces habría sido insólito que a un escritor se le hubiese ocurrido escribir para los niños. Los niños recibían en forma indiscriminada los mensajes que se cruzaban entre los grandes, incluidos esos cuentos sanguinarios, truculentos y feroces, de los que hablaba nuestra cita. Posiblemente mucho más sanguinarios, truculentos y feroces de lo que llegarían a ser luego, cuando se convirtieran en tradicionalmente infantiles. Es de imaginar que esos mensajes que se cruzaban entre adultos resultaban en parte incomprensibles y en parte apasionantes, como siempre es para los chicos todo lo que pertenece al mundo de los grandes. Hay que admitir que si bien los adultos tardaron en descubrir a los niños, en cuanto lo hicieron no cesaron de interesarse en ellos, y de la indiscriminación se pasó a una especialización cada vez mayor. Una habitación especial para ellos, la nursery, la industria del juguete, el jardín de infantes, muebles diminutos, ropa apropiada, la literatura deliberada, en fin, lo infantil. Con el tiempo se fue sabiendo más y más acerca de los niños, su evolución, sus etapas, sus necesidades, su psicología. Fue la época de oro de los pedagogos. Casi todos ellos compartían la opinión de que si la literatura era infantil tenía que adaptarse, como la ropa, como los juguetes, como el mobiliario, a los parámetros ya establecidos. A esa época perteneció la condena primero por mentirosos y por supersticiosos, después por crueles y por inmorales de los cuentos tradicionales, cuentos de hadas, ogros y brujas. La fantasía de esos cuentos no era controlable y debía ser desterrada del mundo infantil. Los ogros, las brujas y las hadas europeos pasaron a la clandestinidad, pero sobrevivieron a pesar de todo. Se refugiaron en las clases populares, de donde habían salido, y en las ediciones de mala calidad y sin pie de imprenta que se vendían por pocos centavos en los mercados. Un gran farrago de cuentos cargados de fantasía
el gran montón, que según recuerda Montaigne en de... Ay, no se lee, pero algo de los infantes. Hacía la delicia de los niños, de todos los niños, por cierto, incluidos los que luego serían filósofos y eruditos. En América, otro coto de colonización tan interesante como la infancia, simultáneamente la vigorosa imaginería indígena, en la que no había el menor asomo de especialización infantil, era arrinconada doblemente, por insensata, por desatada y por americana, y solo sobrevivía en algunos bolsones, muchas veces mezclada con la imaginería popular europea que traían los conquistadores. Entretanto, la sensatez y el control avanzaban. Era la época de los juguetes didácticos y también de una literatura que a mí me gusta llamar de corral. Dentro de la infancia, la dorada infancia solía llamarse al corral. Todo fuera de la infancia, nada. Al niño, sometido y protegido a la vez, se lo llamaba cristal puro y rosa inmaculada, y se consideraba que el deber del adulto era a la vez protegerlo para que no se quebrase y regarlo para que floreciese. Con el tiempo se elaboraron reglas muy claras acerca de cómo tenía que ser un cuento para niños. En pocas palabras, tenía que ser sencillo y absolutamente comprensible. Había incluso una pauta que fijaba el porcentaje de vocabulario desconocido que se podía tolerar. Tenía que estar dirigido claramente a cierta edad y responder a los intereses rigurosamente establecidos para ella. No podía incluir la crueldad, ni la muerte, ni la sensualidad, ni la historia. No podía incluir la crueldad, ni la muerte, ni la sensualidad, ni la historia, porque pertenecían al mundo de los adultos y no al mundo infantil, a la dorada infancia. Eran bestias del otro lado del corral y había que tenerlas a raya. Era común que esa literatura llamara a su pretendido interlocutor el niño ideal amiguito, una manera de ganarse su confianza y a la vez mantenerlo en su lugar. Fue en esa época de creciente control sobre la infancia cuando empezó a cobrar fuerza la idea de que la fantasía podía ser peligrosa. Se proponía como alternativa una especie de realismo muy particular, que echó raíces y que con altibajos sobrevive hasta nuestros días. Brotaron como hongos cuentos de niños como tú, colocados en situaciones cotidianas, semejantes en todo lo visible a las del lector, cuentos disfrazados por lo tanto de realistas, en los que sin embargo, por arte de birloque, la realidad era despojada de un plumazo de todo lo denso, matizado, tenso, dramático, contradictorio, absurdo, doloroso, de todo lo que podía hacer brotar dudas y cuestionamientos. Así, despojada, lijada, recortada y cubierta con una mano de pintura brillante, era ofrecida como la realidad, y el cuento como el cuento realista. Los pedagogos contentos porque el cuento informaba acerca del entorno, educaba, fin último de todo lo que rodeaba a lo infantil y no se desmedraba por esos oscuros e imprevisibles corredores de la fantasía. Los discursos que tienen como tema la información sexual son particularmente reveladores de ese mecanismo de información escamoteo, de información y de mostración ocultamiento que subyace en el realismo para consumo infantil. Llegando a los niños 60 Llegando a los años 60, los pedagogos más progresistas consideraban necesario y recomendable que los relatos para niños dieran cuenta de la actividad sexual de la naturaleza. Para eso se sugería hablar de las flores primero, de los pollitos después y por último de los terneros. Más allá no llegaban ni siquiera los más audaces.
Pero lo interesante es que mucho más enfáticas que las recomendaciones para que se abriese la información eran las infaltables recomendaciones para que no se fuesen a escapar las aberraciones, para que no se soltasen las bestias. Sexo sí, pero un sexo razonable, sin emociones, sin sexualidad, sin fantasía. El artista o literato que quiere servir al niño en los campos del sexo, consciente de su misión, ha de ser metódico como un maestro, amable y sereno como un buen padre, imaginativo y realista como el mejor patrimonio de su oficio, cantar como las aves, suave como la brisa y tierno como el niño en gestación de hombre nuevo, o como la niña que se alista a recibir el mensaje creador de media humanidad. He aquí algunos de los requisitos que debe reunir el escritor que se atreva a hablar del sexo según Darío Guevara. Psicopedagogía del cuento infantil, Buenos Aires, Omeva, 1969, p. 114. Resulta curioso, pero los mismos que proponían una literatura realista solían suponer que los niños vivían en un mundo de ensoñaciones, de poco contacto con el mundo real. Parecían pensar que al pobre soñador había que fabricarle una realidad ad hoc, una especie de escenografía, un simulacro para que jugase a la realidad sin asustarse demasiado. En ocasiones, como concesión a esta supuesta ensoñación perpetua en la que vivían los niños, aparecían en los cuentos sueños, viajes imaginarios cuidadosamente enmarcados dentro de la realidad, por lo general descriptivos de maravillas más bien inofensivas, que siempre terminaban cuando el niño se despertaba y la tranquilizadora realidad volvía a ampararlo. Este sueñismo de ocasión, hecho de fantasías bastante convencionales, no debe confundirse con la exploración de los límites entre sueño y realidad en que se embarca Lewis Carroll, por ejemplo, y que llega a su borgiano paroxismo en A través del espejo, cuando Alicia, muy acertadamente, teme no ser sino un sueño del caballero blanco. Es exactamente lo contrario. Carol mina el límite y así de ningún modo tranquiliza, más bien hace tambalear las convenciones. Esa fantasía hueca del sueñismo divagante estaba muy lejos de la sólida y vigorosa fantasía de los cuentos tradicionales, que no divagaba, sino que estaba perfectamente enraizada en las ansiedades, los deseos y los miedos muy reales y contundentes de los niños. El realismo mentiroso y el sueñismo eran dos actitudes perfectamente complementarias. Alternativamente se protegía al niño de las fantasías, cercenándole una de las dimensiones más creativas que poseía, y se lo exiliaba dentro de ella, alejándolo del mundo de los adultos. La prueba de la delicada ambigüedad con que los adultos pretenden dosificar realidad y fantasía en el brebaje que les preparan a los niños radica en el hecho de que tan peligrosa resulta la fantasía desatada como la realidad sin recortes ni maquillaje. El ingreso de la realidad histórica al mundo infantil resulta siempre escandalosa. El ingreso de la realidad histórica en el mundo infantil es siempre escandaloso. Cuando en 1986 edité una serie de libros de información para niños, entender y participar, en los que hablaba del terrorismo de Estado que se había instalado en mi país a partir de 1976, varios me reprocharon que les hablara de esas cosas a los chicos, y un periodista del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Carlos Manuel Acuña, curiosa y coherentemente incluyó en una misma nota condenatoria esas insoportables referencias a asesinatos y torturas en un libro para niños y la educación sexual en las escuelas. 10 años después, en 1996, cuando publiqué El golpe y los chicos, un relato aún más pormenorizado y puntual del terrorismo de Estado, siguió habiendo quienes me reprocharon que insistiera en recordarles esas cosas tan tristes a los niños. Para hacerse potable, la realidad deberá desrealizarse cuidadosamente, despojándola de todo conflicto.
Los libros escolares han sido un modelo de ese mecanismo: héroes, villanos, relaciones sociales emblemáticas y fiestas patrias. La historia deshistorizada. En síntesis, el manejo de la pareja realidad-fantasía le permite al adulto ejercer un tranquilo y seguro poder sobre los niños. Con esas dos riendas, los adultos, no porque, sino seguramente por motivos muy profundos, no porque sí, sino seguramente por motivos muy profundos, por viejas tristezas y viejas frustraciones, tal vez tratando de proteger la propia infancia de toda mirada indiscreta, podemos mantener a los chicos en el corral dorado de la infancia. El corral protege del lobo, ya se sabe, pero también encierra. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos controladores, tanto la fantasía desatada, la que se atreve a todo y con facilidad se vuelve sensual o sangrienta y cruel, como la realidad densa, se cuelan dentro del corral. Aparecen en los juegos infantiles, donde uno vive, muere o se salva fantásticamente pero con intensidad muy real. En los disparates, en las retahílas, siempre me acuerdo de la que jugábamos cuando era chica para elegir quién era Mancha. Bichito Colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler. Le sacó las tripas, las puso a vender. A 20 las tripas de mi mujer. En los viejos cuentos, en los que creo que se refugiaron los chicos por falta de fantasías nuevas, y también en algunos libros que burlaron la vigilancia de los pedagogos y circularon con sus locas fantasías y sus intensas realidades por todas partes. Tal vez el ejemplo más interesante de cómo la literatura puede a veces burlar la vigilancia sea, en Europa, el de Lewis Carroll, que era un párroco inglés tan serio, tan culto, tan puntilloso y respetable, que nadie pudo reprocharle esos cuentos absolutamente inclasificables que escribió, entroncados con el mejor disparate infantil, con el sinsentido más cruel y despiadado, y que arrastran con ellos una fantasía tan vigorosa que no podían sino hacer que las convenciones victorianas se tambalearan como un castillo de naipes. Lo de Carroll era literatura mucho más que infantil, por eso burló la vigilancia. En el siglo XX, freudiano y piagetiano, pareció dispuesto a dar vuelta al prolijo tablero de los pedagogos del siglo XIX. Por lo pronto se le devolvió a la fantasía la estima oficial, pero para eso hizo falta que el psicoanálisis mostrara que no todo está bajo control, y se ocupara de reivindicar la estrecha vinculación entre el sueño y la vigilia. Fantasía y realidad estaban de pronto más cerca que nunca. Hizo falta también que los educadores rescataran el juego como constructor de lo real, y que Piaget centrara en el desarrollo de la inteligencia en esa actividad que, en una de sus formas más conspicuas, giraba precisamente en torno de la fantasía, el juego simbólico, en el que el niño jugaba a ser y jugaba a hacer, evocando ausencias, era central para el desarrollo del símbolo, del pensamiento y por lo tanto para la adaptación inteligente y creadora a la realidad. La fantasía no era entonces tan evasora de lo real como parecía. Es más, se nutría de lo real y revertía sobre lo real. Era la dimensión libre y poderosa de la relación entre el hombre y su entorno. En el juego el niño compensaba carencias, liquidaba conflictos, anticipaba situaciones y en general purgaba temores. Y hasta hubo un libro, el de Bruno Bettelheim, un psiquiatra infantil, que se ocupó específicamente de reivindicar por terapéuticos esos sanguinarios, truculentos y feroces cuentos de hadas que 30 años atrás se desaconsejaban. Cita obligada de los años 80. Bruno Bettelheim, The Houses of Enchantment, traducido al español como Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Barcelona, Grijalbo, 1977. Tal vez merezca hoy una relectura más precisa. En fin, podría decirse que las reglas que gobernaban la dosificación de la realidad y fantasía han cambiado mucho en estos últimos años.
Es evidente que el viejo mundo infantil ha entrado en crisis, y aun cuando sigue habiendo muchos que se resisten a abandonar el método del corral y siguen sosteniendo que la fantasía es peligrosa, la realidad es peligrosa y no hay como un buen sueñismo divagante para conservar la tutela sobre la infancia. Lo cierto es que las viejas certezas y los viejos métodos de la crianza y también ha ido cambiando la conciencia sobre la cuestión de la infancia. Por una parte, los medios de comunicación masiva han vuelto a instalar la indiscriminación. El niño ya no es coto privado de padres y maestros. Para bien o para mal, un perfecto control ya es inimaginable. Por otra parte, el conocimiento en torno al niño y a las huellas de la infancia en el adulto han avanzado mucho. Últimamente todos parecemos más dispuestos a aceptar que en el fondo chicos no estamos tan apartados como quisieron hacernos creer en algún momento. La asfixia de la cultura para consumo infantil ya no parece la mejor respuesta. En el campo particular de la literatura infantil, los controles se han ido aflojando. A los que escribimos para los chicos se nos ha dado una mayor licencia para hacer literatura y eso deriva en algunas búsquedas nuevas. Ni el sueñismo de la fantasía divagante ni el realismo mentiroso. Más bien una refundación del género, en el que empieza a pesar menos el platillo de lo infantil y un poco más el platillo de la literatura. ¿Y lo infantil? ¿Qué será de lo infantil que tantos desvelos produjo? Creo que se desplaza. A medida que la literatura crece, lo infantil, que fue durante muchos años una tarea exterior, un conjunto de mandatos, se nos va internalizando. El horizonte ya no es tanto ese niño ideal, el niño emblemático que nuestra cultura ha ido dibujando y oficializando con el correr del tiempo, sino más bien la memoria del propio niño interior, el niño histórico y personal, que fuimos, que somos mucho más cercano a los niños reales, posibles lectores de esa imagen impostada y arquetípica. Ese cambio de horizonte supone muchos otros cambios, puesto que será con el lector y no hacia el lector que fluirá el discurso. Ya no será cuestión de bajar línea, porque no podemos bajarnos línea nosotros mismos. Tampoco podemos escamotearnos la realidad ni negarnos las propias fantasías. Mucho menos podemos palmearnos con condescendencia nuestra propia cabeza o llamarnos amiguito. Cuando nos encontramos el adulto que somos con el niño que fuimos, la famosa polémica realidad-fantasía parece quedar atrás, pierde sentido. Durante años, pacientes y razonables adultos se ocuparon de levantar cercos para detener la fuerza arrolladora de la fantasía y la fuerza arrolladora de la realidad. Tenían un éxito relativo, porque de todas formas los monstruos y las verdades se colaban, entraban y salían. Hoy hay señales claras de que el corral se tambalea, de que grandes y chicos se mezclan indefectiblemente. Ya nadie cree que los chicos vivan en un mundo de ensoñaciones. Todos comprenden que son testigos y actores sensibles de la realidad. Tampoco quedan muchos que se nieguen a admitir que hasta el más sensato de los adultos es extraordinariamente sensible a la fantasía. 1984